Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ibelice Aguilar y esto es Salud en Dosis. La apendicitis aguda es un padecimiento más común de lo que piensas y esta puede presentarse en cualquier momento. Por eso, en Salud en Dosis te traemos todos los detalles para que estés bien informado con respecto a este tema y puedas detectar a tiempo esta enfermedad para que acudas al especialista, porque de su detección temprana depende el pronóstico. La apendicitis aguda es una entidad clínica tan común que representa la indicación de cirugía abdominal no traumática más frecuente a nivel mundial. Ahora bien, ustedes se preguntarán ¿qué es la apendicitis? La apendicitis no es más que la inflamación del apéndice, un órgano muy pequeño de forma de tubo o de estructura tubular que se encuentra adherido a la primera parte del intestino grueso y ubicado en el lado inferior derecho del abdomen. La incidencia anual de este padecimiento es de 1 por cada 1000 habitantes y si bien puede presentarse a cualquier edad, con mayor frecuencia se presenta entre la segunda y la tercera década de la vida, es decir, entre los 20 y los 30 años de edad. Afortunadamente, en las edades extremas de la vida es muy rara su presentación, es decir, en mayores de 50 años o en menores de 5 años. Sin embargo, cuando se presenta en estas edades, los síntomas suelen ser muy inespecíficos, lo que generalmente dificulta el diagnóstico. Además de eso, el riesgo de complicaciones, como es el caso de la perforación del órgano, suelen aumentar. Con respecto a la predisposición de sexo, se puede evidenciar una ligera predisposición, siendo de 1 por cada 35 en el caso del sexo masculino y de 1 por cada 50 en el caso del sexo femenino. También existe una variación importante con respecto a la incidencia de la apendicitis en los diversos países a nivel mundial. Se cree que esta variabilidad se debe a la raza, la ocupación y sobre todo a la dieta, ya que se ha visto una mayor incidencia en países donde el consumo de fibra es bastante bajo. Esta patología suele manifestarse como un malestar en la parte superior del abdomen para luego trasladarse al lado inferior derecho del abdomen. También puede verse fiebre, náuseas, vómitos e incluso disminución del apetito. Habitualmente es un proceso progresivo y a medida que va pasando el tiempo aumenta la intensidad con que se presentan los síntomas. Estos síntomas pueden intensificarse en un rango bastante corto de 24 a 48 horas. Por eso es de vital importancia que en las etapas iniciales se acuda de inmediato al especialista. Es importante mencionar que un apéndice infectado puede perforarse en menos de 24 horas tras el inicio de los síntomas. De allí la importancia de la detección temprana. Así que cuando inicie cualquier síntoma, sobre todo un dolor abdominal, debe acudir al especialista, que él será el encargado de determinar si ese dolor abdominal es quirúrgico o no. Recuerda que con una cirugía a tiempo, la tasa de mortalidad de apendicitis aguda disminuye considerablemente. De ahí la importancia que una vez realizado el diagnóstico, el paciente sea llevado a mesa operatoria. Además, luego de la intervención, la recuperación suele ser bastante rápida. Aproximadamente en 1 o 3 días ya puedes estar en tu casa. Pero sin cirugía y sin antibióticos, más del 50% de los pacientes fallecen. Todavía se desconocen las causas concretas que causan apendicitis, por lo que su prevención es algo difícil. Sin embargo, se ha observado una asociación con la baja ingesta de fibra, el sobrepeso y la obesidad. Por lo tanto, mantener una dieta saludable con un alto consumo de fibra, realizar ejercicio físico, tener un peso saludable, pues probablemente te pueda ayudar a disminuir las probabilidades de sufrir de apendicitis aguda. Sin duda alguna, el cuerpo humano es una máquina maravillosa, extraordinaria, que no deja de sorprendernos. Y es que hace unos años se creía que el apéndice era un órgano sin ninguna funcionalidad, tanto que algunos lo llamaban
un órgano inútil e irrelevante para el funcionamiento de nuestro organismo. Sin embargo, gracias al maravilloso trabajo de los científicos a nivel mundial, hoy en día se sabe que este órgano tiene una maravillosa función en nuestro organismo. Y es que este alberga una gran cantidad de bacterias beneficiosas que se encargan de ayudarnos a combatir infecciones gastrointestinales. En Salud en Dosis nos encanta llevarles la mejor información de la mano de los especialistas y, por supuesto, con los mejores. Por eso hoy tenemos de invitada a la doctora Carla Izarra. Ella es médico cirujano y cirujano general egresada de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Además es docente universitaria en esta misma institución y es especialista en coloproctología. Por eso, ¿quién mejor que ella para hablar de este tema? La apendicitis aguda es la inflamación del apéndice cecal, que es un órgano vestigial del intestino grueso. Sin embargo, este órgano, a pesar de que está en involución, tiene una importante función dentro de la inmunidad de las personas, es decir, que es el encargado de producir anticuerpos a todas aquellas cosas que nosotros consumimos a través de la vía oral y que no pertenecen al cuerpo de nosotros. ¿Cómo ocurre esta enfermedad? Debemos de empezar porque el apéndice es un órgano en forma de dedo de guante, es decir, tiene forma de saco, es ciego. En el 85% de las personas, este órgano, las paredes presentan un engrosamiento, producto de la misma actividad inmunológica exagerada. Ese engrosamiento va a impedir que la sangre le llegue adecuadamente a ese órgano y va a pasar por una serie de inflamaciones hasta que finaliza perforándose y ocurriendo incluso una peritonitis. En el 15% de las otras personas que no ocurre de esta manera, lo que pasa es que un fragmento de heces muy compactas, a lo cual llamamos fecalito, se introduce dentro de este órgano y produce subsecuentemente la inflamación o el engrosamiento de estas paredes, conllevando también a todas las fases de esta enfermedad. Los síntomas y signos más frecuentes de la apendicitis aguda se encuentran el dolor característico o el dolor típico, que comienza inicialmente en la boca del estómago y que posteriormente a las horas va a migrar, es decir, va a desaparecer de la boca del estómago y se va a sentar en la fosa ilíaca derecha. Además de esto, vamos a tener la presencia de febrícula, o lo que llama la gente fogaje. Es una elevación de la temperatura que está cercana a los 38, 38.5 grados Celsius y va a estar acompañado de falta de apetito o hiporexia, que puede ir hasta las náuseas y los vómitos. Dentro de los signos clínicos, ya cuando el médico explora al paciente, vamos a tener entonces la elevación de la frecuencia del pulso por encima de 100 por minuto. Además de eso, el paciente va a presentar dolor característico a la exploración del abdomen, como puntos apendiculares y maniobras apendiculares positivas. Realmente el diagnóstico de la apendicitis aguda es netamente clínico. Un médico es capaz de diagnosticarla con los signos y síntomas que presenta el paciente. Sin embargo, en virtud de la presencia de diagnósticos diferenciales, es prudente, además de la clínica del paciente, realizarle una hematología completa donde nosotros vamos a conseguir una pequeña elevación de la cuenta blanca y una desviación de la fórmula aproximadamente al 90% de los neutrófilos o segmentados. Además de eso, hay signos sugestivos de apendicitis aguda en el ecosonograma, pero no es de mucha sensibilidad y solamente 15 de cada 100 personas, es decir, apenas el 15% de las personas con apendicitis aguda es detectable este tipo de estudio. Además de eso, en el primer mundo, como gol estándar, está la tomografía abdominopélvica con contraste oral endovenoso. Sin embargo,
en nuestro país, dadas las condiciones económicas, es un método de estudio muy costoso para nuestros pacientes. Esta enfermedad puede progresar desde una peritonitis localizada, que es que se perfora el apéndice y se llena de pus la cavidad abdominal, hasta una sepsis intraabdominal, que quiere decir que toda la cavidad abdominal está llena de pus. Es la forma más severa de la enfermedad. Otra complicación que también se produce es lo que denominamos el plastrón apendicular, que es que se aglomeran las asas, el colon y un órgano que se llama epiplon dentro de la cavidad, y que incluso puede llevar a cuadros de obstrucción intestinal en ese mismo paciente. La apendicitis aguda es una enfermedad que su corrección es netamente quirúrgica. Las maneras de intervenir este órgano una vez que esté inflamado son dos: la cirugía abierta o cirugía convencional, que se va a realizar con una incisión aproximadamente de unos 5 a 6 centímetros, y la cirugía laparoscópica, que es una cirugía mínimamente invasiva, donde a través de 3 pequeñas incisiones entre 1,5 centímetros de longitud podemos acceder a la cavidad abdominal y extirpar este órgano. El gol estándar internacionalmente aceptado es realizar esta intervención por la vía laparoscópica, ya que además de permitirnos extirpar el apéndice en fase aguda, nosotros también pudiéramos tratar otras enfermedades que puedan considerarse diagnósticos diferenciales de la apendicitis aguda. En diagnósticos diferenciales de la apendicitis aguda podemos encontrar la infección urinaria, el cólico nefrítico, y en el caso de las mujeres, los quistes de ovario, los embarazos ectópicos y la enfermedad inflamatoria pélvica. Consultas online pueden escribir al 0424-592-8289, consultas presenciales en Procto Alfa con citas al 0412-266-3865 o al Centro Médico Ginox al 0251-435-2570. ¿Te has preguntado cuál es la función del apéndice? Existen muchas teorías que nos indican o que nos explican que el apéndice, por ser un órgano linfoide, es decir, que está conformado por pequeños acúmulos de lo que vendrían siendo nódulos linfáticos y ganglios linfáticos, le van a proporcionar al paciente lo que vendría siendo una inmunidad, pero especialmente en la etapa embrionaria. También se habla recientemente que el apéndice cumple un papel muy importante en lo que vendría siendo la retribución de la flora bacteriana normal en nuestro intestino. Yo soy Moisés Chumpitaz y el día de hoy en Salud en Dosis vamos a estar hablando sobre las principales funciones que cumple el apéndice en nuestro cuerpo. A diferencia de lo que la mayoría de las personas creen, tu apéndice tiene varias funciones muy importantes. Por años, los médicos pensaban que el apéndice era un órgano vestigial, es decir, que no tenía ninguna función en el cuerpo humano. Al analizar el patrón evolutivo del apéndice en especies de mamíferos, los resultados demostraron que el apéndice ha evolucionado al menos 30 veces entre diferentes linajes. Una vez que aparece, casi nunca se pierde. Ayuda a fortalecer y dar soporte al sistema inmune. Tu apéndice tiene alta concentración de células inmunes en sus paredes y funciona como un órgano linfoide. Los órganos linfoides ayudan en la maduración de los linfocitos. El apéndice humano ayuda a la maduración de un tipo específico de linfocito llamado células B. Las células B producen anticuerpos que atacan a las bacterias invasoras, virus y toxinas. Tu apéndice también está involucrado en la producción de ciertas moléculas que ayudan a dirigir el movimiento de los linfocitos a otros sitios en el cuerpo. Un tipo de anticuerpo llamado inmunoglobulina A es producida en el apéndice. Este anticuerpo juega un papel importante en la inmunidad de la mucosa. La función del apéndice parece ser la de exponer los glóbulos blancos a la gran variedad de antígenos o sustancias extrañas presentes en el tracto gastrointestinal. Tu apéndice es almacén de bacterias beneficiosas. Estas bacterias buenas ayudan al intestino a recuperarse de ciertas infecciones y proteger al intestino de infecciones futuras por bacterias dañinas.
Los investigadores demostraron que las personas en las que su apéndice se ha sido removido tienen 4 veces más probabilidades de tener infecciones bacterianas recurrentes, que pueden ocasionar diarrea, fiebre, náuseas y dolor abdominal. También se cree que el apéndice ayuda en el desarrollo del feto. El desarrollo del apéndice comienza en la 5ª semana fetal. Células especiales llamadas células endocrinas aparecen en el apéndice del feto de 11 semanas de desarrollo. Estas células especiales en el apéndice fetal producen hormonas que asisten en varios mecanismos de control biológico, es decir, la homeostasis. El tejido linfoide comienza a acumularse en el apéndice poco después del nacimiento y alcanza un pico entre la 2ª y la 3ª década de la vida, disminuyendo rápidamente a partir de entonces y prácticamente desaparece después de los 60 años. El apéndice además puede ser útil en cirugías reconstructivas para el reemplazo de esfínteres o uréteres, permitiendo que la orina fluya desde los riñones hasta la vejiga. El apéndice, una vez considerado como un tejido no funcional, ahora se considera como un respaldo importante en varias técnicas quirúrgicas reconstructivas. Ya no se elimina y se desecha de manera rutinaria si es saludable. El dolor abdominal de la apendicitis inicialmente se parece al de muchos otros tipos de enfermedades. Esto es porque inicialmente la localización del dolor se sitúa en lo que vendría siendo alrededor del ombligo, en epigastrio o en la boca del estómago. Si este mismo dolor más adelante va a migrar a lo que vendría siendo el lado derecho del estómago, justo donde se encuentra el apéndice, y puede durar entre más de 4 y 6 horas aproximadamente, asociándosele también síntomas como fiebre y vómito, lo más recomendable es acudir lo más pronto posible a una consulta médica. El inicio de todo dolor apendicular puede ser bastante indeterminado. Puede ser en zona periumbilical o en epigastrio, por eso que muchas enfermedades pueden ocasionarlo. Asimismo, sí se pueden tomar ciertas medidas generales si así el paciente lo desea. El uso de medicamentos analgésicos antiespasmódicos puede ser indicado. ¿Por qué? Porque como no todo dolor en zona periumbilical y epigastrio es sinónimo de apendicitis, entonces el uso de este medicamento sí puede llevar a cierto tipo de alivio. Pero si este dolor emigra a lo que vendría siendo el lado derecho del abdomen, lo más recomendable es que acuda lo más pronto posible a una consulta médica. ¿Para qué? Para que así su médico pueda valorar algún dolor más exquisito que se pueda encontrar en su zona apendicular. Entonces podemos decir que todo dolor que persiste, aún así habiendo tomado analgésico y que ya emigró a fosa ilíaca derecha, es un paciente candidato que debe acudir inmediatamente a una consulta especializada. iniciar la apendicectomía abierta, vamos a iniciar haciendo una disección sobre los 3 tejidos principales. Primero empezamos con piel y grasa.
Nos abrimos pasos hasta llegar a la aponeurosis. Una vez atravesada la aponeurosis, nos encontramos con los oblicuos mayores y menores. Al haber cruzado los músculos oblicuos mayores y menores, nos encontramos con la cavidad, es decir, el peritoneo. Ubicamos el colon ascendente y lo perseguimos hasta localizar el apéndice. Una vez conseguido el apéndice, procedemos a pinzar lo que vendría siendo el apéndice enfermo. Procedemos a exponer la arteria apendicular para así pinzarla, cortarla y ligar esta misma arteria. Una vez ligadas las arterias, procedemos a pinzar la base apendicular para así cortarla. Para finalizar, vamos a realizar un muñón apendicular utilizando la técnica de puche libre. Posterior a esto, procedemos a la revisión de cavidades y el cierre del paciente. Si bien no podemos prevenir la apendicitis, pero sí podemos aplicar ciertas medidas para disminuir sus probabilidades. Una dieta alta o rica en lo que vendría siendo alimentos en fibras, como cereales integrales como la avena, va a ayudar que nuestro sistema gastrointestinal evite lo que vendría siendo el estreñimiento. Los alimentos más adecuados para ingerir son frutas y verduras. Si estos incluyen o se comen con cáscara, muchísimo mejor, porque estos van a tener las propiedades de arrastrar todos los residuos que se encuentran en el intestino. Mantener bajos niveles de estrés. Preocuparse por tomar un descanso adecuado y llevar las emociones con calma son las recomendaciones que ocupan los especialistas en la salud mental. También se recomienda lo que vendría siendo comer varias veces al día, pero disminuyendo la cantidad de las proporciones. Evitar lo que vendría siendo alimentos a bases de azúcares refinados, embutidos y lácteos. ¿Por qué? Porque estos van a predisponer a la acumulación de toxinas en nuestro intestino. Se recomienda también lo que vendría siendo disminuir el consumo de las carnes rojas y acompañar todas estas medidas de nutrición con ejercicio físico, abundante agua y bastante importante, nunca evitar las ganas de ir al baño. Mi nombre es Moisés Chumpitaz y esto fue Apendicitis para Salud en Dosis. Continuamos con Salud en Dosis, yo soy el Dr. Miguel y en este segmento vamos a hablar sobre la apendicitis aguda y la edad pediátrica. Siempre es importante que recordemos que los niños no son simplemente adultos pequeños y es erróneo pensar que una patología como la apendicitis aguda se comportará de igual manera en un adulto que en un niño. En el caso de la apendicitis aguda, el dolor abdominal es un síntoma sumamente importante que resulta clave para el diagnóstico. Una correcta y detallada descripción del síntoma dolor abdominal es de gran ayuda para el diagnóstico de apendicitis por parte de un cirujano. Cuando hablamos de pacientes pediátricos pequeños, sobre todo lactantes y preescolares menores de 4 años, el lenguaje y la comunicación puede plantear un desafío a la hora de obtener los datos relacionados al síntoma dolor abdominal. Cuando interrogamos a niños más grandes que tienen sus capacidades de comunicación bien desarrolladas, el interrogatorio puede fluir de una forma muy similar al interrogatorio que se realiza en adultos. En el caso de los pacientes pequeños,
El interrogatorio queda totalmente a cargo de la madre y lo que ella interpreta que el niño quiere manifestar, que no siempre es la interpretación correcta. Es por eso que los cirujanos deben estar entrenados para poder descifrar la información que se les está dando. Existe otro desafío al que se enfrenta un cirujano cuando está ante un niño con una probable apendicitis, y es el examen físico. Es totalmente normal, natural y esperable que un niño se torne reacio, temeroso y poco colaborador ante el examen físico de la región que tiene afectada o que le duele. El examen físico pediátrico requiere no solamente entrenamiento y experiencia desde el punto de vista técnico para la realización de las maniobras, sino que también requiere el desarrollo de habilidades que permitan establecer una relación de confianza entre el niño y el médico que examina, que permita realizar todas las exploraciones que sean necesarias para llegar al diagnóstico preciso. Para hablar un poco más sobre este tema, les traemos un invitado, el Dr. César Rincón. Él es cirujano pediatra y especialista en urología pediátrica, el cual nos va a explicar desde su punto de vista especializado cómo es la apendicitis en la edad pediátrica. Adelante, doctor César. La apendicitis aguda es la enfermedad abdominal quirúrgica más frecuente de la edad pediátrica. Es una enfermedad inflamatoria infecciosa del apéndice secal, un órgano intestinal ubicado en la fosa ilíaca derecha, es decir, en la parte inferior derecha del abdomen. En la edad pediátrica es más frecuente que se produzca este cuadro clínico en la edad escolar, es decir, más allá de los 6 años, y con un pico de frecuencia en la adolescencia, a pesar de que no podemos descartar su presencia en edades más tempranas, entre los 2, 3, 4 o 5 años de edad. El cuadro clínico es muy similar al del adulto. Inicia con un dolor abdominal en epigastrio, es decir, en la boca del estómago, que generalmente el niño lo va a describir como un malestar, una pesadez o una indigestión. Este dolor va a progresar hacia la fosa ilíaca derecha, es decir, la parte inferior derecha del abdomen, y se va a hacer constante, asociándose a náuseas, vómitos y posteriormente fiebre. En etapas más tardías de la infancia, el dolor es caracterizado por el mismo paciente, es decir, por el niño. Sin embargo, cuando el dolor se presenta en etapas más tempranas, en el periodo de lactancia o preescolares, es difícil que los niños nos puedan caracterizar correctamente el dolor abdominal, que es el signo clínico y síntoma clínico principal de la apendicitis. Es por eso que a esta edad resulta un poco más difícil para los médicos realizar un diagnóstico oportuno y iniciar un tratamiento eficaz. Ahí es muy importante a esta edad hacer un buen interrogatorio hacia la madre para describir el cuadro clínico y hacer un examen físico complementario y detallado que nos permita acercarnos a la posibilidad diagnóstica. En la edad pediátrica, la apendicitis es un diagnóstico netamente clínico, es decir, el diagnóstico se realiza a través de los síntomas y los signos del paciente. Sin embargo, a esta edad es difícil la exploración física y en algunas ocasiones podremos apoyarnos de exámenes de sangre o de imágenes para poder llegar a un diagnóstico oportuno. Esto va a depender del médico y de las características de la evolución de la apendicitis. Lo ideal es hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado que merite una apendicectomía, es decir, el tratamiento de la apendicitis es un tratamiento quirúrgico, es realizar un procedimiento quirúrgico que nos permita extraer en la brevedad posible la apéndice inflamada. Esto con la finalidad de evitar complicaciones y riesgos a la vida del paciente. Es una cirugía que es rápida, relativamente sencilla, en estadios no complicados de la apendicitis y que se puede realizar en un centro especializado quirúrgico por un médico cirujano entrenado. En caso de que la apendicitis no sea diagnosticada oportunamente y progrese el cuadro clínico, se pueden ocasionar complicaciones de la apendicitis, generalmente relacionadas a la perforación del apéndice, la contaminación de la cavidad abdominal en un cuadro clínico denominado peritonitis aguda. De acuerdo al tiempo de evolución de la apendicitis, este cuadro de peritonitis se hará más severo y requerirá un tratamiento quirúrgico más agresivo y un tratamiento antibiótico de mayor espectro y de mayor tiempo de duración. En la gran mayoría de los casos, el paciente tiene una muy buena
recuperación post-anestésica y una reinserción a sus actividades diarias en un periodo muy corto de tiempo. Los cuidados en el hogar están relacionados a la herida quirúrgica, curaciones diarias, reposo físico y una buena alimentación que permite la recuperación. En los casos más avanzados, en donde puede haber complicaciones como peritonitis, el tiempo del antibiótico será más prolongado, el tiempo de hospitalización también será de acuerdo a los hallazgos quirúrgicos y a las consideraciones hechas por su médico tratante, pero en líneas generales tiene una muy buena tasa de recuperación con una baja tasa de complicaciones. Si bien la apendicitis no tiene una relación genética familiar, sí podemos conocer que en algunos casos de familias donde hayan ocurrido casos de apendicitis puede haber mayor predisposición a ocurrirlo, por lo que debemos estar atentos en el hogar en el caso de presentar dolor abdominal, náuseas y fiebre. En ningún momento debemos automedicar a nuestros niños en el hogar. En caso de presentarse un cuadro similar al descrito, debemos acudir directamente a nuestro médico tratante o hacer valoración por un cirujano pediatra que determine y le haga un diagnóstico oportuno e inicie el tratamiento adecuado para esta patología. No está recomendado el uso de analgésicos, ni té, infusiones aromáticas o cualquier tipo de medicamentos en el hogar. Cualquier tipo de estos medicamentos autoadministrados en el hogar puede causar complicaciones en la edad pediátrica y por lo tanto debemos evitar su uso en caso de sospecha de apendicitis aguda. En cuanto al tratamiento, el tratamiento debe iniciarse con antibiótico-terapia para controlar el proceso infeccioso una vez hecho el diagnóstico de la cirugía. Y posteriormente, de acuerdo a los hallazgos quirúrgicos, su médico tratante decidirá qué tipo de esquema antibiótico es el más adecuado y cuánto tiempo debe durar este tratamiento. Se puede hacer una combinación de antibióticos por vía endovenosa y posteriormente por vía oral que puede continuarse en su hogar. Pero eso va a depender de los hallazgos quirúrgicos y de la experiencia, la pericia y la decisión del cirujano tratante. Como hemos visto a lo largo del programa, la apendicitis aguda es la urgencia quirúrgica más frecuente tanto en la edad pediátrica como en la edad adulta. Al ser una enfermedad de alta incidencia, es muy conocida por la población general. El hecho de que sea tan popular ha generado que se creen una serie de mitos alrededor de la apendicitis aguda. En Salud en Dosis averiguamos cuáles son los 8 mitos más frecuentes en relación a la apendicitis aguda y de la mano de la ciencia te traemos la verdad para que sepas qué es falso y qué es verdadero en relación a la apendicitis aguda. Mito número 1. El consumo de frutas o vegetales con semillas aumenta el riesgo de padecer apendicitis aguda. Este mito es totalmente falso. No existe relación entre el consumo de este tipo de alimentos y el aumento del riesgo de padecer apendicitis aguda. Así que puedes estar tranquilo y seguir consumiendo todas las frutas y vegetales que desees, con o sin semillas, porque no hay relación entre el consumo de este tipo de alimentos y la aparición de apendicitis aguda o aumento en el riesgo de padecerla. Mito número 2. Basta tan solo un examen físico de la región abdominal para hacer diagnóstico definitivo de apendicitis aguda. Esto también es falso. A pesar de que el examen físico del abdomen es un requisito indispensable para poder plantear el diagnóstico, y las maniobras como la palpación abdominal otorgan signos sugestivos de que esto esté ocurriendo, en muchas ocasiones esto no suele ser suficiente. Es necesario sumar el examen físico abdominal a un interrogatorio dirigido y en algunos casos es necesario la realización de exámenes auxiliares tanto de laboratorio como de imágenes, por ejemplo el ultrasonido y la tomografía computarizada para confirmar el diagnóstico. Existen otras patologías que pueden tener manifestaciones similares a la apendicitis y sin la realización de este tipo de estudios complementarios, incluso al más experto cirujano pudiera pasársele por alto el diagnóstico de apendicitis aguda. Mito número 3. La apendicitis puede curarse con un medicamento
y no es necesario operarlo. Esto es falso. La apendicitis aguda es una enfermedad de resolución quirúrgica. No existe ningún medicamento, brebaje o infusión que cure la apendicitis. La única forma de resolver el problema es mediante la intervención quirúrgica en la que se extrae el apéndice enferma, procedimiento denominado apendicectomía. En caso de que la cirugía no sea realizada a tiempo, existe el riesgo de perforación del apéndice secal, conllevando a peritonitis con un aumento de la mortalidad y de la estancia hospitalaria. Mito número 4. El consumo de fibra aumenta el riesgo de padecer apendicitis. Esto es falso. Es bien conocido todos los beneficios que trae el consumo de una dieta alta en fibra para la salud del intestino. No solamente mejora la microbiota intestinal, sino que mejora el peristaltismo, disminuyendo así la probabilidad de que un fecalito quede impactado en la apéndice secal. Por lo tanto, sería todo lo contrario. El consumo de fibra pudiera ser un factor que disminuya la probabilidad de padecer apendicitis aguda. Mito número 5. La apendicitis no ocurre en niños pequeños. Como ya vimos anteriormente, la apendicitis pudiera ocurrir en niños incluso menores de 2 años. A pesar de que no es la edad clásica de presentación, existe la posibilidad. Por lo tanto, ante un niño pequeño que presente un cuadro abdominal inespecífico y exista la duda de que pueda tratarse de una enfermedad quirúrgica, es necesario la evaluación por el especialista en cirugía pediátrica. Mito número 6. Siempre que haya dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen, se trata inequívocamente de apendicitis. Esto también es falso. No siempre que haya dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen, se tratará de una apendicitis aguda. En esta región existen otras estructuras y otros órganos que pudieran, al enfermarse, manifestarse con síntomas y signos similares a una apendicitis aguda. Por lo tanto, ante un dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen, siempre será necesaria la evaluación por un especialista para plantear un diagnóstico definitivo. Entre las patologías que pudieran simular una apendicitis están las patologías del ovario, de los testículos, del colon, la patología de la vía urinaria, como el caso de los cálculos de la vía urinaria, e incluso patología muscular y de la pared abdominal. Mito número 7. La apéndice es un remanente vestigial que ya no sirve para nada. Esto es totalmente falso. Actualmente se conoce que la apéndice secal tiene un papel importante en la regulación inmunológica del tracto gastrointestinal. En el apéndice encontramos una gran cantidad de bacterias pertenecientes a la microbiota intestinal. Además, es el área del intestino donde hay más tejido linfoide asociado a las mucosas. Se ha relacionado la apendicectomía o extirpación quirúrgica del apéndice con riesgo disminuido de padecer enfermedades como la colitis ulcerosa y riesgo aumentado de padecer enfermedades infecciosas como la colitis por Clostridium difficile. Mito número 8. La apendicitis es hereditaria. Esto no es del todo cierto. A pesar de que tener familiares de primera línea que hayan padecido la enfermedad es un factor de riesgo que aumentaría las probabilidades de padecerla, la apendicitis aguda no es una enfermedad heredable, o por lo menos no tiene un patrón de herencia definido. Se trata de una enfermedad multifactorial, en la que factores genéticos, ambientales y de estilo de vida de la persona tienen que unirse para poder generar la enfermedad. Así que si tu mamá, tu papá o tus hermanos lo padecieron, simplemente tienes mayor riesgo, pero no significa que tienes que padecer la enfermedad. Estos fueron los principales 8 mitos en relación a la apendicitis aguda. Recuerda que puedes encontrarme en las redes sociales como @eldoctormiguel.
La extracción del apéndice, denominada apendicectomía, se lleva a cabo cuando se sospecha de la existencia de una apendicitis. Dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen, fiebre y un recuento elevado de glóbulos blancos son síntomas y signos comunes de apendicitis, los que generalmente aparecen cuando existe una obstrucción entre el apéndice y el intestino. Esto puede ocasionar infección, inflamación y distensión. Si el apéndice no se extrae, puede producirse una ruptura o perforación con riesgo de muerte. El único tratamiento para la apendicitis es la apendicectomía, que casi siempre se realiza en casos de emergencia. Las técnicas laparoscópicas más recientes requieren solo incisiones mínimas en forma de ojos de cerradura o pequeñas incisiones punzantes, lo que generalmente da por resultado un periodo de recuperación más corto. Antes de la cirugía se le colocará una vía endovenosa. Tenga presente que las apendicectomías se realizan con anestesia general, por lo tanto, él o la paciente estará en un sueño profundo durante el tiempo en la que se realice la operación. Se insertará temporalmente un tubo respiratorio por la boca para garantizar la respiración durante la intervención. Además, también se utilizará una sonda vesical para el drenaje de la orina. Generalmente, una apendicectomía laparoscópica sin complicaciones lleva entre 20 y 30 minutos. Para poder acceder al apéndice, su cirujano utilizará instrumentos cortantes denominados trócares para crear 3 orificios pequeños o puertos de entrada a través de la pared abdominal. Frecuentemente, estos se ubican a nivel umbilical y en los cuadrantes izquierdo inferior y superior derecho del abdomen. Luego, se bombeará dióxido de carbono a través de los puertos de entrada umbilical para inflar el abdomen y así poder visualizar su contenido fácilmente. Seguidamente, el cirujano insertará el laparoscopio a través del puerto de entrada umbilical. Las imágenes de la cámara se proyectan en el monitor que se encuentra en la sala de operaciones y de forma minuciosa el cirujano examinará el interior del abdomen y confirmará si el apéndice está rojo, inflamado y necesita ser extirpado. Una vez confirmado el diagnóstico, el cirujano introducirá los otros instrumentos quirúrgicos por los otros puertos de entrada. Tomará el apéndice, lo separará del intestino, lo colocará en una bolsa para muestras y retirará la bolsa a través de uno de los puertos. Después de extraer el apéndice de forma segura, el cirujano instilará solución salina estéril tibia en el abdomen a través de uno de los puertos para limpiar la cavidad abdominal y eliminar todo rastro de infección, para luego succionar la solución salina. Antes de retirar el laparoscopio, el cirujano hará un chequeo final en busca de sangrado u otro daño. Cuando se retire el laparoscopio, se deja en el lugar una válvula del puerto por poco tiempo para liberar todo el dióxido de carbono del abdomen. Y finalmente, las incisiones en ojo de cerradura se cierran con suturas o grapas y se cubren con vendaje. Al finalizar la cirugía, se retirará el tubo respiratorio y el catéter. Se le llevará al área de recuperación para monitorearlo y se le proporcionarán medicamentos para el dolor según sea necesario. Cuando puedan ingerir líquidos, se le retirará la vía endovenosa y afortunadamente la mayoría de los pacientes son dados de alta dentro de las primeras 24 a 48 horas. Para cualquier comentario o sugerencia pueden hacerlo a través de saludendosis@gmail.com o a través de nuestras cuentas en Instagram @doctora_ibelizaguilar, @untalmoisés o @eldoctormiguel. Recuerda que si no tienes tiempo para cuidar tu salud, algún día necesitarás tiempo, dinero y paciencia para cuidar tu enfermedad. Quien tuvo el placer y el gusto de acompañarles, Ibeliza Aguilar, será hasta una próxima entrega de Salud en Dosis.